Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Pop Chats y hoy vamos a hablar de El tatuador de Auschwitz. Hola Time, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Aldo? Bien. Regresamos a hablar de una serie muy buena. Muy buena. El tatuador de Auschwitz. ¿Esta en qué plataforma está? Está en Max, si no me acuerdo, Sí. si no mal recuerdo. Sí, Max. Sí, esta yo te la recomendé. Sí, hay que admitirlo. Mr. Aldo me la recomendó. Sí. ¿Y te gustó o no te gustó? Mucho. Sí. Aunque, ya sabes, yo sabía que iba a sufrir un poco. ¿De qué trata el tatuador de Auschwitz así a grosso modo? Tenemos a este personaje central, que es Lali Sokolov. Entonces esto está basado en hechos reales, está basado en una novela de no ficción escrita por Heather Morris y se supone que empieza en el 2003. Vemos a al personaje de Lali, ya un señor ya mayor, Sí. interpretado claro por Harvey Keitel, muy buen actor. Sí. Y pues él se supone que él busca a alguien que escriba pues como la biografía de su vida o sus experiencias en el campamento de Auschwitz-Birkenau. Y es como, ya me ando muriendo y quiero que alguien cuente mi historia. Exacto. Es sacar todo. Casi eso. Casi porque, esto. Uh-huh. Porque ya es una persona muy grande. Sí. Pues, y que vivió la época de la Segunda Guerra en sus 20s. Uh-huh. O sea, ya pasó para la tiempo. época en la que se sitúa el inicio de esta historia, que es en como los 2000 o ¿qué 2003. dije? 2003, Uh-huh. pues ya tenía sus 80 y corre. Sí, ya había pasado bastantito Sí. tiempo. Entonces se encuentra con esta Heather Morris, interpretada por Melanie Linsky. Y pues él empieza a platicarle la historia. Y básicamente de eso se trata. Entonces tenemos aquí entre la serie dos líneas del tiempo, por así decirlo. En el presente, donde está, Lali platicándole las historias a Heather y él a la vez cómo él se siente. Y luego vemos en el pasado, Sí. pues las vivencias, todo lo que vive Lali a la hora de, pues todo lo que tuvo que pasar ahí en el Holocausto. Sí, no. En los campos de concentración. Ajá. Fíjate que a mí me gustan mucho las películas, y bueno, y en este caso series del Holocausto. Sí. Y no por morbo, sino que me gusta mucho esa... Obvio que es la parte más oscura, o de las partes más oscuras de la historia de la humanidad. Sí. Pero hay historias muy interesantes en esa época. Sí. Que para nada me hubiera gustado haber vivido esa época, pero pues tenemos historias como El pianista, Uh-huh. como La lista de Schindler. El niño de la pijama de rayas. Que, bueno, no sé, a ver si ahorita que comentemos una parte de la película, no sé si tú captaste lo mismo que yo. A ver. Pero bueno, Ok. la historia comienza y se ve como pues llegan al campo de concentración. Bueno, esto empieza después de que se suben a un tren, Uh-huh. pero él tiene la oportunidad de escapar. Sí. Porque hay un guardia que le dice, corre. Sí. Conste que para esto los traen a base de mentiras. Sí. Porque les dicen, no, todos los judíos, o sea, vénganse, va a haber trabajo, va a haber un sueldito, entonces van a tener buenas oportunidades. Y claro que no. Entonces es en ese momento donde el guardia, cuando reconoce Porque creo que a era Lali, su amigo, ¿no? Era su Un amigo. conocido. Habían estudiado juntos o así. Entonces cuando lo reconoce sí le dice, vete, o sea, run away, o sea, corre. Quiere decir que, pues claro, él ya sabía de qué Sí. iba todo esto y pues... Sí, fue un momento en el que pudo acabar la serie en un episodio. Ya sé, en menos de 20 minutos. Pero pues tristemente sabemos que este episodio de la historia sucedió y por eso te digo,
son siempre sentimientos encontrados porque yo sé que esas películas están buenísimas y claro que las he visto, pero a veces las veo así de que, ay, con dolor y sufrimiento por lo que sucede, ¿verdad? Sí. Porque, pues bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado o visto en series, películas o hasta documentales de pues, todo lo que tuvieron que vivir los judíos a mano de los nazis? Judíos y otras minorías, como pues también hay en la serie, pasan a los gitanos, por ejemplo. Pero fíjate que, bueno, a todos los trataban mal, Claro. pero a estos creo que un poco menos mal que a los judíos. A los judíos son a los que traían... Aquí. Sí, porque creo que en la serie, no sé si estoy mal o esa parte no la entendí bien, pero los judíos traían su propia ropa en el campo de concentración. Y los gitanos, no, perdón, los gitanos traían su propia ropa, los gitanos. Y los judíos traían ese uniforme de rayas. Ajá, entonces sí, y hubo un momento donde también pensé eso. ¿Dónde Así están? Yo decía, dije, oye, pues mira, los gitanos no los tratan tan mal. Digo, no estamos hablando de que sí o sí no. Simplemente así lo demuestra la serie de que no se vio de momento tan malos tratos a los gitanos. Los tenían encerrados porque incluso ellos colgaban su ropa y... Tenían sus tendidos y tenían su ropa gitana y demás. Entonces yo dije, oye, con ellos no se ponen tan exigentes como con los judíos. Habrá que saber si esa situación fue real. Exactamente. Pero así lo ponen en la serie. Porque ya ves que incluso con los judíos que les quitaban su ropa y sus maletas, ahí tenían a las mujeres inspeccionando que si las maletas, que si los abrigos y dices, ay, pues lo de los gitanos, no, digo, igual tal vez ellos no tenían tanta cosa, por lo mismo que como son grupos gitanos que viajan de un lugar a otro, igual pues ellos tenían menos cosas así tal vez así de valor como tenían los judíos, por lo mismo que andan de ambulantes, pues hay que cargar cosas más rápido, ¿verdad? Entonces, pues igual no, pues para ellos no se vio la necesidad de quitarles tanta cosa, por lo mismo, entonces, pues su misma ropa, tenían incluso sus aretes, entonces como que... Pues sí, o sea, no se vio, al menos en la serie, otra vez no podemos saber históricamente, o bueno, no lo hemos investigado muy bien, qué tan gacho fue el trato, por ejemplo, de los gitanos y los judíos. Sí, o sea, de los judíos estaba muy bien conocido que así fue, ¿verdad? Pero sí, otras minorías que a lo mejor el contar la forma en la que la gente ha ido contando la historia, los libros, las películas, pues no abordan esa minoría. Pero, bueno, al final a todos vivían en un infierno ahí. Sí, no, y aparte el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, creo que fue, si no es el más, o sea, fue uno de los campos de concentración más crueles, donde ahí casi que mandaban a matar a los judíos. Porque hubo otros campos de concentración, unos no tan gachos, digo, todos estaban gachos, pero no tan salvajes como este. Creo que este fue el más, y no sé si hasta otro, creo que yo he escuchado el de Dachau. Ese también creo que estaba feo. Pero el que más gacho estuvo, o sea, fue este. Sí, porque incluso luego yo leí que incluso los campos continuaron después de la guerra en Rusia, los llamados Gulag. Los Gulags. Sí. En donde luego ya metían a los que fueron nazis. Porque luego hay un personaje del que también era una judía, pero ella trabajaba en la oficina. Se me fue el nombre. Ahorita te lo digo. Pero luego preguntan por ella y hacen mención de que pasó 10 años después de la guerra en un gulag. Sí. Marta, ¿no? Creo que era Marta. Sí, era... Ahorita te digo. Bueno, ahorita lo buscamos. Pero sí, era una que como que no los quería ayudar al principio, en una parte. Sí. Creo, si mal no recuerdo, creo que ella es la que se llamaba Marta. Bueno. Y pues bueno. No, ya sé que es Silka. ¿Silka? Ah, sí, ok. Silka. Pero sí, digo, hablando de los campos de concentración y cómo lo retratan ahí, sí estaba complicado. Bueno, ahora, yendo a cómo pasa en la película, el personaje principal llega y la tarea que se le asigna es ser el tatuador de los números, como el número de serie de cada judío. Si se acuerdan, pues sí, todos los judíos tenían su número tatuado. Sí. Y pues era un proceso como de deshumanización, de que no les llaman por su nombre, simplemente número. por número. Y ¿sabes qué? O sea,
a mí lo que me impresionó, bueno, que sí te transporta un poco es, al momento de estar haciendo el tatuaje, él se la pasa diciendo, perdón, Sí. perdón, porque los picaba manualmente, no es ahorita como una maquinita que a lo mejor, bueno, yo no tengo tatuajes, pero supongo que es un poco más asimilable porque Pues como es algo, pues sí, maquinaria, pues es rápido y entonces pues los tatuajes que te hagan pues es como que de todas maneras acabas rápido y sí duele un poquito, no sé cómo esté su umbral del dolor, a mí no me dolió tanto, entonces pero sí, o sea, como son momentos rápidos y repetitivos, cosa no sientes tanto, pero como tú dices, si ahí era manual, entonces si ahí es totalmente pues ir formando el número. Y él al principio él iba lento y claro que dolía más, hasta que otro tatuador le dice, hazlo rápido Porque... Dijo, ya sé que te sientes mal, pero, o sea, les va a doler menos si lo haces rápido. Sí. Entonces, pues, ni modo, ahí es donde aprendió a tatuar. Sí. Y es donde dices, bueno, las cosas que tienen que hacer para sobrevivir. Sí. Porque al final de cuentas, a lo largo de la serie, Lali nos cuenta ciertas cosas que él tuvo que hacer, ya sea para él salvarse o salvar... porque ahí conoce a su enamorada, está Gita. Entonces también de hecho, la conoce haciéndole el tatuaje. La conoce haciéndole el tatuaje y pues incluso hay un momento donde ella cae enferma y él tiene que tratar de procurarle medicina, pero pues para darle la medicina... Sin saber el nombre. Sin saber sabía su número porque ella sabía su número. Porque él se lo hizo, pero se tardó en averiguar el nombre. Sí se tardó. Entonces, pero donde dices, oye, esa conexión, que también digo, la serie tiene mensajes padres, o sea, en eso de, en un lugar tan horrible como fue Auschwitz, y tener esta conexión de persona, Sí, pues es como que te da el mensaje, la serie, de que incluso en los peores lugares pueden surgir cosas buenas. Exacto, o sea, hay algo de esperanza, sea amor, sea amistad, porque también Gita encontró a 2 amigas. Sí, y de hecho, sí, una de ellas es con la que al final ella se va, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que al final cuentas esa como que hermandad también, o sea, hay lazos de que pues sí, entre ellas pues se apoyan y Lali buscando la medicina para Gita, pero pues tuvieron que pasar por cosas horribles para tal vez salvarse. Sí. Y mira, una de las cosas que a mí más me impresionó fue cuando buscaba esta medicina para Gita. Sí. El doctor, que también tiene muy buena forma de transmitir, la serie de transmitirte pues el otro mundo en el que vivían los alemanes, al menos los que pertenecían a ese ejército. Entonces el soldado, bueno, el doctor le dice que le daba la medicina si le ayudaba con una tarea. Y la tarea era sacar o sea, querían liberar espacio del hospital. De la enfermería. Bueno, sí, del hospital. Sí, de ahí del campo de concentración. Sacan a unas mujeres al frío, en la nieve, de noche. Desnudas. ¿Y ahí? O sea, para que amanezcan muertas. Eso me impresionó un chorro. O sea, sí. O sea, no había ningún tipo de sensibilidad. No, y te lo muestran incluso desde el primer capítulo, si te acuerdas, donde están incluso unos judíos pues sentados, o sea, los sacaban allá afuera para que hicieran sus necesidades así como animales. Y va pasando un guardia y nomás por estar aburrido y les dispara y los mata. O sea, también eso a lo largo de la serie, de repente esos asesinatos así... Sí. Muy, o sea... Muy espontáneos, pero, o sea, y ni siquiera espontáneo como algo bueno, así como que de repente ¡pum! Sí. O sea, de alguna manera regresándote a la realidad de... O sea, los nazis hicieron cosas horribles y a veces nomás porque sí. O sea, no necesitaban ya una razón real de que, ay, es que no hizo caso, es que no trabajó. O sea, ya era porque estaban aburridos. Entonces, donde dices, oye, la crueldad humana a veces... Cuando llega a esos niveles, no conoce límites. No. Y bueno, el punto central de la serie, a pesar de que es pues el campo de concentración, pues es un poco más
el amor ahí entre Gita Y Lali. y Lali. Y a mí me gusta mucho cómo se desarrolla todo, Ujú, porque, bueno, pues la mayoría de la serie están dentro del campo, ujú, pero llega un momento en que se acaba la guerra ujú, e incluso ya están viendo aviones que pasan que no son alemanes, ujú. o sea, ya ellos se empieza a sentir. Y hay un momento en el que están desalojando, no, antes de que empiecen a desalojar o a evacuar Auschwitz, hay un momento en el que entra un general o alguien de alto rango Mm, al, al campo preguntando por su hijo. ujú, Y sí, no sé si yo la entendí mal, ujú. pero es como una referencia al niño de pijama de rayas, ¿no? ¿No la No, captaste así? no la capté. Porque yo entendí cuando sale esta Silka, Ajá. están con Silka y en eso escucha Sí. algo Gita y Silka y salen de esa oficina Ujú, y ven que a todos están alborotados ujú. y entra uno en un carro y busquen a mi hijo y gritan apaguen el horno Mm, y entonces se ve el horno encendido. ya. Entonces no Ah, sé si era como una referencia tal vez. Si a- no, se me fue total. Pero el niño de pijama de rayas, según yo entiendo, no es una historia verídica. Ujú. No sé, no recuerdo. Pero creo tener eso en la mente, que no era una historia verídica. Ok. Entonces tal vez fue una nota como del director Ujú. o Como un pequeño guiño. sí, como un pequeño guiño. Mm. Pero sí, en el momento en que pasó, yo así lo entendí. O sea, Ok. a lo mejor si lo ves de nuevo. Igual tenía que ponerle Sí. otra vez atención a esa escena particular. Sí, porque entra, grita eso y luego pasan los hornos y el humo. Ok, no. Qué miedo. Sí, Y pues eso también lo de los hornos, pues, sí. o sea, como, ya ves que creo que en uno de los capítulos, no me acuerdo quién le dice a Lali, que él pregunta de qué, ¿y eso? Dice, no, pues es que es pues, para, como que para matarlos más rápido. O sea, para como que agilizar esto. Y tú dices, o sea, ¿cómo? O sea, la frialdad en que se dice eso, ¿no? Sí. De que pues para eliminarlos más rápido, así como que, ay, Dios mío. Y bueno, aquí de hecho no se enfocaron tanto, pues por ejemplo en lo de los hornos, o sea, no mostraron mucho Sí, eso. no. De repente lo que estuvo padre también, a lo largo de la serie, de repente te muestran rostros de personas, así nomás Sí. rostros. Y pues dándote a entender de que pues ellos Ya murieron. ya murieron. Entonces eso de repente a lo largo del episodio, o sea, vemos un personaje y de repente pasan unas 3 o 4 caras y luego ya Ya, continúa la ya. historia. Y dices, Sí. ay, pues ya no. Y vemos de todo, o sea, vemos señores grandes, o sea, señores y señoras grandes, jóvenes, incluso pues luego vemos caras de niños. Sí. Incluso un compañero tatuador que estaba muy joven, Ujú. lo castraron. Sí. O sea, sí tiene escenas, o sea, incluso aunque no es explícita la serie, Ujú. o sea, no te muestra, bueno, sí es Algo- explícita porque sí, sí sí. hay disparos y muertes Sí. por balazo, pero Pero hay otras cosas que no se muestran. sí, hay cosas que ya, como que sí tiene sus límites la serie. Sí. Y mira, ahí hay otro personaje interesante que también es de alguna manera pieza clave. Ahí Lali, sin querer queriendo, como que no puedo decir que se hace amigo de, pero digamos, le simpatiza a este soldado, el Stefan Baretsky, que es un soldado nazi, y como que este soldado agarra simpatía hacia Lali. Entonces, de alguna manera incluso... Digo, él siempre siguió siendo una persona cruel, pero como que con Lali mínimo pues como que no sé, Sí, le eso. agarró algo de, como que de afecto, porque pues, por ejemplo, él le ayudó a transmitir mensajes, por ejemplo, con Gita, o le dio la idea de, ay, ve al hospital y a ver qué haces, así O como sea, que de lo de la medicina. Entonces sí hubo varios momentos donde este soldado sí apoyó a Lali, y obviamente si Lali lo confrontaba o le decía algo enfrente de los demás soldados, claro que el otro sí de, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hablarme? Y lo golpeaba enfrente, pero al final de cuentas cuando estaban entre ellos solos, sí, o sea, sí hubo esa rara... Digo, es que no sé si es, no como amistad, pero hubo esa rara relación. Como complicidad, pero, o sea,
Sí, yo también yo no entendía eso porque el soldado, pues, es más, ahorita que mencionas la escena donde espontáneamente pasa uno enojado y dispara, es él el que dispara. Ok. Sí, o sea... Es que como es el primer capítulo, de repente uno no sabe sí, bien quién es el personaje, o sea, ¿verdad? ese soldado es el que le dispara a alguien de la nada. Ujú. Y luego, de repente, ves que hace cosas para ayudar a que estos dos se vean. Ujú. O sea, varias veces los ayudó a verse. Sí, Y la verdad, Gita no hubiera sobrevivido si él no la hubiera ayudado a... Sí, y no, ni él mismo, porque ya ves cuando le dan una botella que él se esconde. sí, le dice, ¿por y qué le se tomas a mi Y botella? dice, ay, y el otro lo salva porque otro soldado que se dio cuenta ya casi se iba a fregar a este pobre Lali. Y entra este Stefan y no, es mi botella. Ya ves, estos judíos no saben cuidar las cosas, se les caen. Y le salvó la vida. Entonces, Sí. como que dices, Era está muy raro. A lo mejor es una persona... Bueno, yo lo interpreto así. Yo pienso que las personas, incluso los que llegaron a pertenecer a un ejército así, pienso que muchos, a lo mejor en otras circunstancias pudieron haber sido gente buena. Ujú. A lo mejor estuvo en las circunstancias equivocadas, No, y aparte... pero porque sí los ayudó en varias cosas Ujú. de las que no obtenía beneficio, la verdad. No. Pero luego, si alguien lo veía feo, lo mataba, pero a él nunca le hizo nada. No. O sea, sí lo golpeó una vez, Sí. pero lo traía ahí protegido. Ujú. Y sin ningún, por lo que te digo, no tenía ningún beneficio de ayudar a Lali. No, y aparte luego esa escena donde después le dice, es que te veo como, o sea, como un hermano, ¿cómo le dice? O como un amigo. Y el otro así de, ¿qué onda? Porque a final de cuentas me daba risa algunas interacciones, porque por ejemplo este soldado decía de que, ay, dormí mal, tuve una mala noche, ¿y tú? Y el pobre Lali así como que, ¿es en serio que me estás preguntando eso? O sea, él está en un campo de concentración, Sí. duermen todos como todos apretados, o sea, no se pueden bañar, o sea... Y de hecho creo que él le consigue el trabajo de tatuador, ¿no? Sí. Entonces por eso es donde dices, pues está en una relación rara. Y por eso impacta mucho esa escena donde cuando él le dice en persona de que, ay, es que te considero como un hermano, como un amigo, y Lali así de que no le responde. Pero pasan años después y se hace juicio a algunos de los soldados nazis. Sí, hubo estos famosos juicios. Y pues hace juicio a Stefan. Y él andaba pidiéndole ayuda años después a Lali para que hablara como que a favor de él. Entonces cuando Gita se entera, le dice, claro que no, ese hombre era un maldito. Y dices, claro, era un maldito. Pero vemos que Lali incluso duda, Sí, porque dice, pues es sí. que de no ser por él, tú no estarías aquí, yo no estaría aquí. Y ella decía, pero fue una persona mala, hizo cosas malas. Y es donde dices, sí, claro, o sea, claro que fue un maldito, claro que hizo cosas muy malas. Pero dices, pero también sí es cierto. De no ser porque tal vez le cayó bien, tanto Sí. Lali como Gita hubieran muerto desde mucho tiempo. Sí, pero es lo que te digo, sin justificar nunca algo como eso. Ujú. Pero supongo que hubo soldados que también pelearon del lado equivocado. Ujú. Para todo. O sea, por las causas equivocadas. Ujú. Que en otras circunstancias pudieron haber sido buenos. Y a lo mejor hubo soldados que mataron y hicieron cosas malas Ujú. que los hicieron malos. O sea, Claro. y a lo mejor este personaje es un caso que representa ese tipo de cosas porque Ujú. se nota que en el fondo, pues, es alguien que anhelaba hacer algo bueno, Ujú. pero sus circunstancias lo obligaban a hacer cosas malas. Y lo ves reflejado en las escenas donde Lali le habla en un tono en el que ya tiene mucha confianza con él Ujú. y se regresa y le avienta algo, ¿sí me explico? Sí. O sea, como que él quiere aparentar y eso lo lleva a hacer cosas muy malas. Sí. Pero por otro lado, los ayuda, sí los ayuda, o sea, la verdad, Sí les ayudó. no eso está. hubieran sobrevivido sin él. No. Mm-mm. Entonces, sí es un personaje muy, muy interesante porque sí hace muchas cosas que encaminan mucho la historia. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, pues en el haber estado en ese
en esas circunstancias. Porque si lo piensas, o sea, es que todo ser humano, todos tenemos la capacidad para hacer el bien y para hacer el mal. Todos, tú, yo, toda la gente. Sí. Entonces, si aquí dices, oye, esta persona que nace, igual los demás nazis, nacieron en una Alemania. Nacieron en una Alemania ya destrozada después de la Primera Guerra Mundial. Nacieron en una Alemania donde Hitler trata de recuperar este honor alemán y de orgullo nacional. Entonces, si uno crece en ese ambiente y pues están los alemanes resentidos por la pérdida de la Primera Guerra, entonces, y viene este hombre diciendo estas maravillas y bla, 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 otra vez, no es justificarlo o justificando a los nazis, es simplemente decir que tal vez muchos de ellos, o sea, ahí nacieron Sí, o sea, y crecieron, por qué- comprendes el por qué. Entonces, por qué claro, se dejaron llevar. porque se dejaron llevar, porque tú dices, oye, tal vez si tú y yo hubiéramos nacido en esa época, con esas circunstancias, nuestros padres diciéndonos eso, Pues, así, pues tal vez tú y yo también terminamos de nazis. Entonces, por ejemplo, si no sé si te acuerdas de esta película, si la viste, la de Jojo Rabbit. Sí. Por ejemplo, él al principio, ¿cómo era el niño? Ujú. O sea, con estas ideas de nazi, no sé qué cosa, en contra de los judíos, hasta que se encuentra con esta niña y pues va cambiando poco a poco la percepción. Pero, o sea, a eso me refiero, que él siendo niño y él ya tenía estas ideas, Sí, pero porque creces en eso. Sí, es que ahí fue una invasión ideológica Muy muy fuerte. fuerte. Entonces, pues sí, Y, ahí... y aparte que supongo que muchos alemanes nunca supieron durante la guerra lo Ujú. que le hacían a los judíos. O sea, ellos vivían en una burbuja. Ujú. O sea, nada más se llevaban a los judíos, pero pues no había redes sociales, no sabías, Sí. hey, encontramos esto, como ahorita. Sí, no O hay- sea, de aquí a que a lo mejor ellos supieron lo que su propio país le hizo a otra gente, pues digo, a lo mejor ya ahí es cuando llegó la vergüenza y todo, o sea, el Sí, donde entendimiento sale la de verdad. de por qué, Sí. de por qué nadie los quería, ¿verdad? No, y aparte, bueno, me acuerdo que leí en un libro, no me acuerdo si fue en las 999 mujeres de Auschwitz, no me acuerdo dónde lo leí, pero, por ejemplo, incluso pretendían que todo estaba bien, o sea, cuando empezaron a escuchar rumores de que qué le están haciendo a los judíos, sí fue gente a investigar, y cuando los nazis se enteraron, acomodaron las celdas y todo, o sea, las limpiaron, bañaron a los judíos, les dieron hasta de comer, así un banquetazo, así bien padre. Entonces, cuando llega esta gente y los ve, los demás están, los soldados de que, no, vean, están trabajando, están bien comidos, están muy bien, todo para aparentar y seguir ellos con su... Y nomás cuando ya se iba esta gente, era donde, ok, ya, regresemos a como estábamos. Entonces, pues, o sea, a final de cuentas, esta ideología de los soldados, Pues, ¿no? y es donde pues se explica de alguna manera la naturaleza oscura que podemos tener como ser humano. Sí. Pero bueno, y luego, pues ya, la historia, a lo que lleva la historia, Ujú. porque igual es una serie que les recomendamos que vean. Bastante. La historia te encamina el clímax, que yo lo llamaría de la serie, es cuando tú quieres el reencuentro de ellos, porque ellos logran escapar, pero en diferentes momentos. Ujú. Unos con las mujeres marchando hacia no sé a dónde las llevaban, no me acuerdo, Ujú. y los hombres también, pero Hacia otro lado. hacia Ujú. otro lado, y días después, creo, Ujú. porque primero evacuaron a todas A las mujeres y estas se escapan a medio camino, pues, Ujú. corren en el bosque pero al momento en que van corriendo, pues se gritan el lugar. Bueno, Lali le grita el lugar en el que se podrían encontrar. Ujú. Y eso me pareció muy emocionante. O sea, Sí, y pues sí es lo de- que uno espera, es ¿verdad? lo que te digo, de que te imaginas de que no hay teléfono, no hay nada, y lo único que tienes es una promesa de que te veo en tal lugar, en tal Ujú. ciudad. Así que... Y Ujú. luego la otra persona lograr llegar allá y esperar cada día a ver si... A ver si llega. llega, a ver si aparece. Entonces, híjole, o sea, es donde esos actos de esperanza que pues te mantienen vivo, por así decirlo. Sí, Entonces, estuvo muy buena la serie, la verdad. Sí. Sí la disfruté, obviamente sí tuvo momentos donde, ay, se te apachurra el corazón por el trato que tienen, pero pues a final de cuentas por eso es importante estudiar la historia, para evitar caer
en repetir los mismos errores. Sí. Y pues bueno, esa es la serie que les recomendamos el día de hoy. Buena. Muy buena. El tatuador de Auschwitz en Max. En Max. Es una sola serie, es miniserie. Ujú. Una temporada. 6 capítulos, si mal 6 no capítulos. Recuerdo, 6 capítulos, entonces la pueden ver de volada rapidísimo y aparte la historia te atrapa. Sí, muy veíble. Sí. Entonces, nosotros nos vemos en el próximo episodio de Cinema Pop Chats. Recuerden en suscribirse y darle like y escucharnos en Spotify y en Apple Podcast también. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hasta la próxima.